¿Cómo nos habla Dios por la noche sobrenaturalmente, guiándonos incluso cuando dormimos? Stephanie Ike Okafor vino para responder esa pregunta y revelar el poder de nuestros sueños. Pero antes de iniciar, me acompaña en el programa Kendra Kelly Bean. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. Me encantan programas como Lo este. sé, ¿cierto? Es interesante, hay muchas formas en las que Dios nos habla. Los sueños son una de esas formas. Debemos poner atención. Recuerdo Tal vez algunos nos de los hable cuando sueños donde dormimos. Dios te Ujú. mostró cosas. Ay, sí, grandes cosas, grandes cosas. ¿Podemos Anoche hablar tuve de eso? uno. Sí, Muy pero bien. es interesante que si Sí, estamos dispuestas y abiertas, Él está listo para mostrarnos sí. cosas. Hay que Y es orar solo sobre una eso y manera. meditar. Porque Ay, hay por muchas maneras, supuesto. pero Dios Es nos solo habla una a través de manera. los sueños. Dorothy Newton, ¿alguna vez Dios te habló en un sueño? Sí, lo ha hecho. Estoy muy emocionada porque parece que todo lo que necesito estará en el programa y dije, ¡ay, aprenderemos más de esto! Y es muy emocionante. Entonces, Vienes al vine al programa. programa, Sí, pensé en John Paul Jackson sí. bueno, Era es el algo mejor que hablando de sueños, sí, ¿verdad? sí, Era muy bueno. sí. Rachel Ann Brown, ¿cómo Estoy estás? bien, y Dios nos habla de formas diferentes y Sí. y me ha hablado muchas veces en mis sueños. Ujú, A veces me advierte, a veces prepara mi ujú, corazón para algo y ujú. siempre me asombra ver Lo cómo los sé. usa detalladamente en mi vida y me Me entusiasma encanta. aprender más de Me esto. encanta. Creo que es importante hablar de esto. Rebecca Lamb Wise, José fue un gran soñador en la Biblia, ¿cierto? José era uno de tus personajes Es favoritos mi de la personaje Biblia. favorito, de hecho, sí. Y solo pienso en que has hablado de este tema por más de 10 años. Sí, sí. ¿Recuerdas cuando veía a John Paul Jackson? Lo Así tuvimos es. en el programa y creo que todas las que estamos aquí hemos tenido sueños y esto es algo que nos apasiona a Y él nos todas. dijo el significado de nuestros sueños, cuando Sí, no lo entendíamos, sí. es cierto. Lo extrañamos, tenía el mejor don de Lo interpretación. extrañamos. John Paul ya está en la gran nube. Cindy Murdoch, ¿has tenido Hola. sueños? Sé que has Ujú. tenido sueños de advertencia, hablamos de sueños Sí, proféticos. sí, pienso en sueños de advertencia asombrosos que no tenían sentido en ese tiempo, pero luego cuando atravesaba ciertas cosas me trajeron paz y consuelo, sabiendo que Dios me los mostró y preparó todo en el sueño. Me pasó lo mismo con mis sueños. No tenían sentido hasta que atravesé la Ujú. situación. Dije, eso Ah, Sí, significaba. es sin duda, verdad. seguro. Bueno, Sí. ella es autora, empresaria y una poderosa predicadora que vino a compartir su asombrosa historia. Bienvenida, Stephanie Ike Okafor. Bienvenida al programa. Gracias. Hermosa. Bienvenida. Qué Gracias. gusto que nos acompañes. Sí, estoy feliz de estar Serás aquí. Stephanie el resto del programa. Llámame así. Dime, ¿pronuncié bien tu nombre? De acuerdo, gloria a Dios por eso. Muy bien. Dios a menudo habla a través de visiones y sueños, pero ¿cómo entender su significado? Stephanie vino para ayudarnos a profundizar y compartir sobre su libro, The Power of Your Dreams. ¿Por qué escribiste el libro, Stephanie? Bueno, inicialmente trabajaba en otro libro y recuerdo que el Señor me dijo, no es para esta temporada. Quiero que escribas un libro sobre sueños. Y empezó a hablarme de los tiempos que vivimos y las cosas que vienen y que hay cosas que la gente necesita apreciar visualmente para estar preparados. Pero además de eso, es un espacio que muchas personas solo no, bueno, reconocen como un lugar santo. Y es para que la gente se conecte con ese poder, una comunión con Dios mientras ¿Cuál es un duermen. sueño significativo que hayas tenido recientemente sobre lo que ocurre en el mundo hoy donde Dios te haya mostrado algo? Sí, escucha, antes de que ocurriera la alarma general de los ciberataques, cuando los aviones y todo dejó de funcionar, tuve una serie de sueños por una semana, todos los días, y el Señor empezó a mostrarme, prepárate, algo se acerca, a sonar la alarma. Y vi apagones, vi ciberataques, y vi cómo las tiendas estaban vacías, casi como una hambruna, y la forma en que accedemos a los alimentos se vio afectada. Y cómo, si nos hackearon desde el lado tecnológico, podría afectar muchas cosas. Entonces me lo mostró, oye, prepárate, ten recursos, ten efectivo. Y todo esto el Señor empezó a mostrármelo y dijo, esto vendrá muy pronto y verás un adelanto de ello. Así que esto fue de hecho desde el lunes al viernes y boom, ocurrió Wow. todo
Y fue ese una global. muestra. Sí, exacto. Fue esa muestra. Y cuando pasó, dije, muy bien, Señor, entiendo lo que dices. Y eso te da mucho consuelo porque el Señor pensó en ti tanto como para prepararte y para usarte para preparar a su pueblo. Exacto. Y creo que estamos en un tiempo en el que mucha gente estará sonando la alarma. Recuerdo que cuando estaba en Londres y fui a predicar, tenía todo un mensaje preparado, pero no estaba tranquila con él. Y sabía que era como una prueba, como si Dios dijera, oye, ¿cierto? Si cambio las cosas, tú también lo harás. Caminé hacia la conferencia, tuve una visión de inmediato y en la visión pude ver a pastores corriendo montaña abajo y gritando, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. ¿No saben que el Señor viene? Y corrían, las ovejas corrían y todo esto pasaba. Y luego salí de la visión y dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Espíritu Santo me recordó que así como Jesús fue anunciado, cuando Él nació, llamó a los pastores y que de la misma manera los pastores de Dios sonarán la alarma de lo que viene. Bueno, quiero hablar más de los sueños que tienes. Tal vez podemos compartir un poco sobre los sueños que tú tienes y qué significan, pero regresando, toquemos brevemente tu historia. Entonces, no fue un buen comienzo Ujú. y enfrentaste algunos problemas y Dios Sí, tuvo que tratarlos de una forma que creo que es hermosa porque eras una niña cuando Él empezó a hablarte. sí. Llévanos rápido a eso si puedes, Sí, Stephanie. mataron a mi papá cuando era una bebé, tenía 8 meses. Entonces yo traté con mucha ira. Nunca lloré de niña. La primera vez que lloré lo grabé. Dije, wow, así se sienten las lágrimas. Pero así era de fría. Sí, pero el Señor me encontró a los 9 años y entonces cambió todo. Y una de las cosas con las que empezó a trabajar en mí fue... Tienes que contarnos qué pasó. Sí. Fue algo sobrenatural. Sí. Todas las damas queremos oír la Sí. historia, ¿de acuerdo? A mis 9 años, de hecho, mi mamá buscaba un documento por toda la casa. No lo encontrábamos. Y yo estaba molesta y dije, Dios, ¿dónde estás? Aquí estamos otra vez, ¿cierto? Si mi papá viviera, no estaríamos en este problema en el que necesita el documento. Así que esa noche estaba en mi cuarto. Había una presencia muy fuerte en mi cuarto. No podía ver a nadie, pero sabía que alguien estaba ahí. Y sentí un poco de pánico. En mi corazón había paz, pero pánico en mi cabeza. Y fui a la habitación de mi mamá. Y le dije, hola, y dijo, ¿qué haces? Y dije, nada, quiero dormir en tu cama. Y dijo, muy bien, ven conmigo. Y subí a su cama. Y de hecho se quedó dormida. En el momento en que me recosté, dejó de responder y esa misma presencia estaba en su cuarto. Entonces ahí tuve un pensamiento y dije, muy bien, Señor, porque yo sabía que mi mamá era devota, es una creyente devota, pero yo realmente no creía en Dios, pero tenía hambre de la verdad. Ujú. Y dije, muy bien, Señor, si viene de ti, haz que sople un viento en mis tobillos. Y de inmediato hubo una ráfaga de viento inesperada y Mm. pasó por mí. Y dije, muy bien, si este es el Dios a quien mi mamá sirve... Lo cual fue una petición Muy inusual. No es inusual. normal. Una niña no Sí, pensaría eso en lo sé. eso. Y después pensé, ¿de dónde salió eso? Pero después supe que fue el Espíritu Santo, porque no tenía la sabiduría para decirlo. Ráfaga de viento, ¿de verdad? Habría pedido, no sé, dulces. Entonces, de hecho, después de eso, tenía la sábana sobre mis ojos y vi, con los ojos cerrados, vi a un ángel que estaba sentado, pero no sabía que era un ángel, yo pensé que era Dios. Pero vi a esa persona y tenía la forma de un hombre, pero toda su esencia era luz. Así que me quité Mm. la sábana y abrí los ojos y seguí ahí. Estaba sentado donde no había nada. No había ninguna silla y dije, ¿cómo hace eso? Y luego se levantó. Caminó hacia mi mamá y le pregunté, pensando que era Dios, dije, Dios, ¿dónde estás? Ahora que por fin puedo conocerte, ¿qué pasó con mi papá? Y empezó a hablar un idioma que no podía entender. Y su voz, de hecho, se oía como un trueno dentro de un eco. Era una locura y dije, Dios, no sé, yo no hablo ese idioma. Pero caminó hacia mi mamá y le puso un papel en la mano y se la cerró. Y después de eso desapareció y mi mamá despertó. Dije, mamá, pasó esto, pero no me creyó al principio. Y dije, no, es la verdad, pero no había ningún papel en su mano. Y dije, no sé a dónde fue, pero eso pasó. Así que esa mañana, su pastor la llamó y dijo, estaba orando, y cuando oraba, el Señor me dijo que te dijera que hubo una visitación angelical en tu casa anoche. Así que ella empezó a contarle al pastor lo que yo le había dicho y todavía trataba de entender todo.
y en algún momento del día encontramos el documento que buscábamos. Como si el ángel nos hubiera ayudado con ese documento. Solo estaba en la mesa. Sí. Estaba sobre la mesa. Y después de eso dije, ¡ay, Dios mío, conocí a Dios! Y luego empecé a oír la voz de Dios y dijo, no, no soy yo, es un ángel. Y empezó a hablarme del ministerio de los ángeles. Y creo que lo hermoso fue que era una niña. Y solo Estabas abierta. estaba Sí. abierta. Para mí fue emocionante. Sí. Sí, Dije, sí. wow, es genial, Sí, ¿cierto? es genial. Sí. Y luego me encontraba con él en mis sueños y lo primero con lo que empezó a tratar fue con mi corazón. Dijo, tu corazón está frío. Hay odio en tu corazón. Hay falta de perdón en tu corazón. Y eso fue lo primero con lo que trató. Y cambió mi vida. ¿Y cómo trató con eso? Fue muy interesante. Era una niña, solía ver mis sueños como aventuras nocturnas. Así que después de la primera noche que Decías, pasó... estoy lista para Sí, dormir, era mamá. una niña que le encantaba dormir. Decía, llévame a la cama ahora. Sí. Entonces, en los primeros encuentros, me mostró mi corazón y estaba oscuro. Y dijo, hay odio en tu corazón y está la falta de perdón. Dije, sí, porque veo todas estas cosas y digo, ¿dónde estabas? Se supone que eres un Dios poderoso. Y luego empezó a hablarme y lo primero que me dijo, nunca lo olvidaré, dijo, hija mía, nadie te hiere desde un lugar de amor ni desde la integridad. Y empezó a Es hablarme verdad. sobre cómo el enemigo usa personas quebrantadas para su propósito y cómo al final del día el Señor murió por cada uno de nosotros e incluso esa persona que te lastimó, Él aún la ama. Me enseñó a ver a las personas como Él las ve y me habló sobre cosas que después leí en la Biblia, como que la venganza le pertenece al Señor. Él es un Dios de justicia. Entonces hubo una separación entre aprender a perdonar, pero eso no significa que la persona sea liberada de las consecuencias. Entonces, de niña me enseñó estas cosas y creo que para mí sentía como, no era alguien que me hablara desde afuera, sentía que sus palabras entraban en mí y eso me sanó. Muy bien, sé que aún así pasaron un par de años antes de llegar al momento de rendición total. Así que es interesante cómo ocurrió esta historia. Uno no pensaría que Dios estuviera ahí, pero va a sorprenderte. Adelante, cuéntanos. Sí, durante todos esos años Dios había sido mi padre, porque lo abracé como padre antes que Salvador. Y le hablabas de esa Sí, manera. le decía a papá cuando oraba, hola papá, en mi diario papá, así fue mi día, y luego escribía sus respuestas. Y siempre fue así nuestra relación. En momentos me dijo, oye, no hagas esto, y dije, de acuerdo, pero recuerdo que estaba aburrida. Le dije, eres aburrido. Iba a la universidad, todos se divertían, la pasaban bien, y yo dije, quiero hacer lo que hacen, esto es aburrido. Y después de eso empecé a salir, empecé a beber, y todo el tiempo me decía esto, aléjate de ese estilo de vida. Y yo decía, no. Y un día en particular, recuerdo que íbamos a un club y el Espíritu Santo me dijo, da la vuelta y vete a casa. Y dije, no, no iré a casa, tú ve a hacer otra cosa. Y No me mires ahora. dije, no me veas. Y ahora lo veo y digo, wow, Dios, eres tan bueno. Entonces fui al club, estábamos ahí divirtiéndonos. Y bueno, era de esas personas que era terrible porque ahora hay gente con la que solía salir y está en nuestra iglesia. Y dicen, Lo wow, recuerdan. se acuerdan de eso, pero Dios es muy fiel. Dicen, si Dios pudo hacer eso con ella, tal vez pueda con nosotros. Era una locura, era una locura. Y tenía 2 bebidas en las manos y mi hermano y yo exagerábamos todo. Entonces, había una joven en una esquina y el Señor empezó a hablarme y me dijo, la joven de allá no vino por las razones correctas. Y me dijo lo que pasaba con su papá, que su papá estaba en el hospital y pensaban que moriría y todo eso, y que le dijera que el Señor Jesús lo está sanando. Así que dije, Dios, este no es el lugar ni el momento, ¿de acuerdo? Pero Mientras sostenías 2 bebidas en así las es, manos. sostenía 2 bebidas y dije, ¿qué está sucediendo? Y mi obediencia en ese momento no fue porque trataba de ser obediente, sino porque cuando el Señor me habla para hablarle a alguien, y entiendo lo que Jeremías decía, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, mi cuerpo se calienta. Y hasta que suelto esa palabra, es como estar en llamas. Entonces, para mí, eso era, le llamábamos matafiestas. Y decía, Señor, esto está arruinando la fiesta. Y solo quería pasarla bien. Y realmente
fui a hablar con la joven para volver a la fiesta. Y dije, muy bien, me acerqué a la joven y dije, oye, sé que parece raro y no parezco la persona que debe decírtelo, pero creo en Jesús y me dijo que te dijera esto. Entonces se lo compartí, empezó a llorar y dijo, tengo que salir de aquí. Y se fue. Y dije, muy bien, ya regresé, ¿cierto? Pero cuando llegué a casa, sentí convicción de pecado. Regresaste a casa y realmente te Y- encontraste Sí, en más una tarde ese encrucijada. mismo día llegué a casa y entonces fue cuando pensé que me asombró que Dios hablara conmigo en lo que consideraba un lugar oscuro. Y de lo que no me di cuenta, el Espíritu Santo me lo mostró más tarde, años después, fue que estaba buscando razones para que Dios me rechazara. Así que funcionaba desde un lugar que estaba esperando que Él dijera, ay, no, no eres tan buena. ¿De acuerdo? Si hago esto, me rechazarás. Y no sabía que eso pasaba dentro de mí. Y fue en ese momento que supe, dije, de verdad me amas. Y tú, Mm. no Así importa lo que es. haga, tú me amas. Y fue el amor de Dios al que respondí en ese momento. Dije, ¿sabes algo? Voy a dejarlo todo, porque no quiero una vida doble. Quiero representarte en todo y quiero ser real sobre Y esto. lo dejaste todo. Sí. ¿Y cuánto tiempo después conociste a tu esposo, fuiste al ministerio, todo Bueno, eso? después de eso, mi esposo fue años después, pero el ministerio no fue mucho después, porque en ese tiempo estaba en bienes raíces, compraba propiedades, lo estaba haciendo bien. Ay, genial. Y luego, Asombroso. sí, y un par de años después, recuerdo que una vez sentí una desconexión con Dios y no me agradó. Y dije, porque a veces no te das cuenta cuando no estás orando mucho y Él no está hablándote mucho. Y un día me di cuenta y dije, espera. Papá, realmente no hablamos mucho. ¿Qué estoy haciendo mal o estoy haciendo algo que no apruebas? Y aunque estaba en oración, no respondió y eso me impactó mucho. Dije, muy bien, lo Cuando siento. Dios deja de hablarte, Sí. podría ser un libro. Ay, sí, fue porque dije, ¿dónde estás? Y empecé a ayunar y dije, escucha, hay algo que no está bien, ¿cierto? Hay algo que no hago bien. Hice el ayuno y al final del ayuno me dijo que me alejara del negocio. Me alejé de todo y Ujú. tenía que mudarme en ese tiempo donde vivía, a mudarme al centro de Los Ángeles. No estaba lejos, a unos 30 o 40 minutos. Y dijo, múdate al centro de Los Ángeles y cuando te mudes te daré la próxima instrucción. Wow. Pero tenía tanta hambre de volver al lugar donde estábamos, en comunión. Hubo muchas cosas que cambiaron. Incluso cómo soñaba no era tan consistente, estaba distorsionado. Y por eso David oró, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Has estado en ese lugar y Eso es lo no peor. quieres dejar ese lugar. Sí, es lo peor. Hice todo, mi familia no estaba de acuerdo, pero mi hambre por el Señor era más grande para mí que la validación de la familia en ese tiempo. Así que me fui, me mudé al centro de Los Ángeles y cuando llegué al centro dije, Dios, aquí estoy. ¿Qué sigue? ¿De acuerdo? Y me habló de una iglesia, dijo, quiero que vayas allá. En esa iglesia soy pastora ahora. Y llegué a la iglesia y cuando entro, el momento que entro por la puerta, oí la voz del Señor. Dijo, aquí te levantaré como ministra. Y no conocía a nadie en la iglesia. Vi a una persona que me era familiar, no conocía a nadie ni a los pastores. Y dije, muy bien, ¿qué significa? ¿Qué es todo esto? Y en un sueño él me encontró y me dijo, servirás como ujier. Al menos un año. El mínimo es un año. Y dije, ¿qué es lo que hago después? Mientras sirva, dijo, es todo, es tu trabajo. Mm, un año. Y yo dije, lo bueno es que Dios, en la sabiduría de Dios yo tenía ahorros. No fue una cosa alocada de solo vivo en lugares raros, pero, pero tenía ahorros en los que podía apoyarme y vivir de esos ahorros por un año. Y dije, exactamente qué hago. Dijo, orarás por las personas. Cuando no estés en la iglesia, intercederás por la ciudad, intercederás por la iglesia, intercederás por la gente que conozcas. Y dije, está bien. Fue un año extraño, de los más difíciles de mi vida. Dijiste una vez, Señor, escucha, papá estaba ganando dinero aquí Oh, no, estaba... era esta persona Oh, y ¿quieres ese que fue yo...? el año en el que me vi a mí misma. No pensé que me vería como estaba poniendo mi identidad en el dinero y el estatus. El día que tomé un autobús, porque estaba quedándome sin dinero, ese fue el día en el que me di cuenta de que tenía mucho orgullo. Porque fue como lo peor que podían hacerme ese día. Estaba quejándome, dije, Dios, míranos.
¿dónde estamos? En el autobús. Y estaba tan... Dije, ¿esto es lo que se siente seguirte? ¿Estoy en el autobús? Y de hecho me dijo, ¿por qué piensas que eres mejor que estas personas? Sí. Y no me di cuenta del orgullo que había en mi corazón. Y de hecho, en el autobús rompí en llanto, porque no me di cuenta de que al decir eso, estaba mirando por encima a los del autobús. Y dijo, ¿cómo puedes representarme si pones a las personas en diferentes Ujú. clases? Así que Wow. dije, ay, Dios mío. Y ese fue un año en el que Dios realmente preparaba mi corazón para ser pastora, antes de que cualquier Muy cosa bien, viniera Porque después. ahí es donde somos Exacto. transformados. Muy bien. ¿Y cuándo se abrió la puerta para el ministerio? Después de ese año, fue el año siguiente. Y recuerdo, tal vez fue alrededor de julio, y el Señor dijo, escucha, te voy a enviar para hablar en agosto. Entonces, no, esto no fue antes de julio, tal vez fue en mayo. Dijo, te voy a enviar para hablar en agosto. Y tiempo después, tuve una conversación con mi pastora, la pastora Sara. Dijo, oye, vamos a comer. Y fuimos a comer, y luego llegó su esposo, mi pastor, el pastor Terrey, y a diario escribía devocionales que solo eran para el equipo de Ujieres. No sabía que se enviaban a todos. Y dijo, ¿eres quien escribe los devocionales? Dije, ¿los lees? ¿Cómo los consigues? Tuvimos una conversación y dijo, wow, de verdad son buenos. Y había un libro que había autopublicado en ese tiempo y fue solo bajo la instrucción del Señor. Y le conté sobre el libro y ¿Cómo se cómo titula el libro? Moving Forward. Muy Era bien. muy irónico porque no sentía que estaba avanzando. Dije, ¿qué título, Dios? ¿Qué Sí. título? Y ellos quisieron una copia, les di una copia. Y luego en julio mi pastor me llamó, dijo, quiero que prediques sobre el mensaje del libro en el servicio del miércoles. Fue el 5 de agosto de ese año. Hubo cosas que el Señor estaba mostrándome que estaría por delante de todo lo que tenía que ver con el Muy ministerio. bien. Cuando lo Sí. decía, sentí que el Espíritu Santo dijo, hay un pastor viéndonos ahora y busca por todas partes a alguien para cubrir un rol. Y el Señor dice, el don está ahí mismo en la iglesia. Así que si solo abres tus ojos y preguntas, ¿quién te lo va a mostrar? Y esa persona será mejor que cualquiera que puedas contratar o traer. No sé para quién es, pero tú lo sabes. Muy bien, vayamos a los sueños. ¿Cómo les ayudarías a entender los sueños y cuándo son de Dios y cuándo Sí. no son de Dios? Sí, cuando Dios te da un sueño, hay sueños que vienen del Señor y puedes sentir miedo. Pero cuando despiertas no sientes un miedo que te paraliza y ansiedad donde sientes que no hay nada que quieras hacer. Así es. El color también es un símbolo. Así que incluso cuando hablo de interpretar sueños, hablo de interpretar los símbolos en los sueños. José en la Biblia, cuando interpretó los sueños del faraón, el panadero, el copero, lo que estaba interpretando eran los símbolos en los sueños. Así que todo tiene un significado, pero los sueños de Dios y también lo que ha producido en ti, ¿cierto? Una ocasión alguien me dijo, tuve un sueño del Señor, que esta persona siente celos de mí, y le pregunté, ¿qué hiciste con el mensaje? Terminó en habladurías. Le dijo a los demás, esta persona siente celos de mí. Le dije, no viene de Dios, porque la palabra de Dios viene con Mm, su naturaleza. Sí. Producirá el fruto de su Ujú, naturaleza en ti. sí. Si tuvieras la madurez para manejar el mensaje, Dios te lo mostraría. Y Dios Correcto. te muestra que, muy bien, tal vez esta persona es alguien única para ti. Debes estar separado de ella este momento porque no tiene buenas intenciones para ti. Pero hay una acción que tomas. Pero si el resultado final de eso no revela su naturaleza, entonces en su mayoría no vino de él. Así que el fruto de lo que hacen en tu vida revela quién plantó la semilla. Sí. ¿Qué otra clase de sueños Hay hay? sueños de advertencia y sueños de vigía. Y los sueños de vigía son similares a los de advertencia, un poco diferentes, donde el Señor comienza a mostrarte los planes del enemigo. Porque un sueño de advertencia, hay cosas que van a suceder. Y el Señor quiere que prepares tu corazón y prepararte para que sepas cómo responder y ser proactivo y no reactivo. Pero los sueños de vigía son aquellos en los que tienes una visión de los planes del enemigo y puedes contrarrestarlo en oración. Y están Muy los sueños de bien. estrategia, donde Dios puede darte una estrategia para las cosas que te ha llamado a hacer. Tenemos sueños de revelación, donde hay cosas que son proféticas y Dios te da una visión del futuro y las cosas que vienen. Las cosas que hará en Las tu cosas vida. que hará en tu vida, incluso Sí. cosas con tu familia, también hijos que puedes tener, el pastor con quien debes ir, y también es para prepararte para que sepas cómo ser un buen administrador de lo que Dios te da. Muy bien. Sí. Recuerdo que tenía como 13 años. Tuve una visión de estar frente a una multitud de personas
y cantaba de Sammy Hall, Bridge Over Troubled Water. Y no fue a los 13 años, pero en realidad sucedería muchos años después, Sí. cuando tenía más de 20 años, cuando Sí. tuve la oportunidad de estar en televisión y no lo hubiera Sí, pensado en porque él ese planta momento. una semilla con respecto a lo que está por venir. Él, como su consejo, revela su consejo para tu Es vida y cierto. para los que están conectados contigo a Sí. través de los sueños. Y hay sueños de impartición, donde puedes ser sanado en un sueño, puedes recibir un don de Dios en un sueño, y no tienes que hacer nada, solo lo recibes y más tarde en la vida se manifiesta. Eso es como mi querida amiga Rhonda Davis ha venido al programa y tenía heridas del alma y el Señor en la visión la llevó de vuelta al lugar donde sucedió y le dijo, aquí estuve, y dejó que su corazón sanara. Que La llevó a sanara. cada habitación donde sentía dolor. Sí, Y fue algo asombroso. sobrenatural. Sí. Yo fui sanada en un sueño. ¿En serio? Sí, recuerdo que sentía mucho dolor en el cuerpo y empecé a tocar esa área y sentí una protuberancia que se formaba. Y dije, muy bien, Señor, no sé qué es esto, pero era realmente doloroso. Y dije, Señor, solo oro para que me sanes de esto. Y en el sueño el Señor se me acercó y sacó un gusano de esa área, un gusano largo. Cuando desperté se había ido el dolor también, todo desapareció. ¡Wow! Asombroso. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿A todas les duele que esto se acabe? Así es. Se terminó el tiempo, pero quiero que recuerdes esto. Igual que José, Daniel y muchos otros en la Biblia, Dios aún nos habla hoy en día a través de visiones, sueños o diferentes señales. Él desea tener una relación personal contigo y revelar sus buenos planes para tu vida. Lo que tienes que hacer es acercarte y escuchar. Ni siquiera puedo decirte cuánto te ama Dios hoy y desea tener una relación personal contigo, porque algunos se identifican con Stephanie y dicen, no sabes lo que hago, algunos tienen una bebida en su mano ahora y, ¿sabes algo? Dios te ama y no importa lo que hagas, en qué te involucraste, puedes empezar de nuevo ahora y solo clamar su nombre y decir, Jesús, entra en mi corazón, perdóname y sé el Señor de mi vida y, te lo digo, todo cambiará y empezarás de nuevo, no importa dónde estés hoy. Si nos ves y quieres oírlo con más claridad o si hiciste la oración, tenemos colaboradores de oración listos para orar contigo. Llama al número en pantalla. Es un honor orar contigo. No tienes que darnos información, no te pediremos nada. Queremos ser una bendición para ti. Agradezco a Stephanie por acompañarnos. Consigue una copia de su libro The Power of Your Dreams, una guía para escuchar y comprender cómo Dios habla mientras duermes. Y mantente conectado con ella. Visítala en stephaniikeokafor.com. Ay, fue bueno, una vez más. Asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales, déjanos un comentario y dinos cómo el programa tocó tu vida. Nos encanta saber de ti. Asegúrate de suscribirte a Johnny Table Talk, el podcast, disponible en las aplicaciones de podcast. Muchas gracias por vernos. Stephanie, si alguien está en Los Ángeles, ¿cuál es la iglesia? One Church LA. One Church LA. Pueden oírte predicar. ¿Sí? Muy bien, sería asombroso. Gracias por haber estado aquí hoy. Gracias. Gracias, damas, fue asombroso. Sé que estás animado. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.